Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a este tiempo especial. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio devocional de Marcos capítulo 8 y bueno, he titulado este devocional ¿Quién es Jesús? Es una pregunta muy importante. Durante años y años se ha hablado acerca de Jesús. Se ha escrito de Jesús, hasta canciones se han compuesto sobre él. Pero la pregunta es, ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús para ti, por ejemplo? Si tú estás al lado de alguien, pregúntale en este momento, ¿quién es Jesús para ti? Y quizás la respuesta te va a sorprender. Bueno, entonces vamos a ver esta pregunta a través de este pasaje bíblico en Marcos 8, versículos 27 al 33. Vamos a leer la palabra de Dios entonces, Marcos capítulo 8, verso 27 al 33. La palabra de Dios dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Señor, muchas gracias por tu palabra. Que en esta mañana podamos nosotros conocer un poco más de quién eres tú. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién es Jesús? Bueno, en primer lugar, notemos en esta palabra que Jesús es mucho más de lo que la gente pueda pensar, de lo que la gente pueda decir. Dice en el verso 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino entonces Jesús preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y nota entonces que esta pregunta es interesante porque Jesús está preguntando a sus discípulos sobre qué cosa es lo que ellos están escuchando acerca de Jesús. Y quizás tú también en algún momento has escuchado a otras personas hablar acerca de Jesús. Algunos, por ejemplo, hablan de Jesús de forma bien intencionada. Otros quizás se refieren a Jesús de forma burlesca, burlona. Hoy en día el nombre de Jesús hasta es blasfemado por muchas personas. Por eso hay muchas opiniones respecto a quién es Jesús. La ciencia dice, por ejemplo, que Jesús es un ser fantasioso, es solamente es una leyenda, es un mito, ¿no? Y nada más. Otros, por ejemplo, piensan que sí, Jesús existió, que era un hombre iluminado, era un sabio, era un gran maestro, pero eso nada más. O sea, era solamente un hombre quizás al nivel de Buda o de Mahoma o quizás de otro religioso más. Pero notemos que Jesús es mucho más de lo que las personas puedan pensar o decir. Cuando Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, algunos, por ejemplo, le respondieron: bueno, Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Por qué razón?
porque Jesús cuando hablaba con autoridad, y Juan el Bautista era un hombre reconocido por la autoridad que tenía para hablar y para confrontar a las personas. Y quizás esta respuesta te sepa un poco extraña, pero recuerda que para esta pregunta ya Juan el Bautista había sido muerto por Herodes. Y por lo tanto, él había fallecido, y entonces algunos pensaban que Jesús era Juan el Bautista resucitado. Era Juan el Bautista que había vuelto a la vida. Y básicamente, por cómo Juan el Bautista denunciaba la injusticia o hablaba directamente del pecado, porque así era el ministerio de Juan el Bautista. Él se ponía delante, por ejemplo, de los escribas, de los fariseos y de los religiosos, y le decía: generación de víboras, ¿no? ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no digáis que tenemos a Abraham por padre, porque aún Dios se puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y entonces Juan el Bautista se caracterizaba por ese mensaje así directo, confrontativo. Y Jesucristo, cuando confrontó también a aquellos escribas y fariseos hipócritas, también les dijo la verdad, para que ellos se den cuenta de su hipocresía, para que ellos se den cuenta del estado en que se encontraban, que decían que amaban a Dios, que decían que tenían autoridad espiritual, pero ni entendían la palabra ni conocían a Dios. Y puede ser que tú también seas una persona que tenga una religión o profesas una religión, pero en realidad ni conoces a Jesús ni tienes vida espiritual. Entonces algunos decían que Jesús era Juan el Bautista, que había resucitado de los muertos. Y otros pensaban que era Elías, ¿Por qué razón? Porque Jesús hacía milagros, hacía milagros. Ya recuerdan ustedes que hablamos de cómo Jesús tomó 7 panes y algunos pececillos y dio de comer a 4,000 personas. Y antes de eso, en otros capítulos anteriores, dio de comer a 5,000 personas. Vimos también el día de ayer cómo Jesús abría la vista a los ciegos, porque Él tiene poder para sanar. Entonces, algunos decían por eso: tú eres Elías que ha resucitado también. ¿Por qué? Porque tú haces tremendas señales, haces milagros, haces maravillas, tienes autoridad sobre los demonios. Sencillamente tú das la palabra y los demonios obedecen porque tú tienes autoridad. Y Jesús hizo varios milagros y dio una serie de obras para probar que realmente Él era el Hijo de Dios. Y por eso, así como Elías también, que cuando él oró descendió fuego y consumió pues el holocausto, recordarán ustedes ese momento, ¿no? Así también Jesucristo hizo grandes señales. Por eso algunos pensaban que era Elías. Y bueno, y otros como que no estaban muy seguros, decían: bueno, Jesús es alguno de los profetas, ¿no? Y lo ponían a ese nivel de profecía, porque Juan el Bautista también era considerado un gran profeta, Elías también un profeta, y por lo tanto Jesús también es un profeta más. Y hoy en día, por ejemplo, yo he escuchado a personas hablar así: sí, Jesús es un profeta, así como Mahoma, así quizás como otros más. Y lo miran solamente a nivel humano como un hombre iluminado, una persona que supo dar un mensaje precioso, pero lo miran solamente al nivel natural y humano. Y no reconocen que Jesucristo es Dios, que Él es el Verbo hecho carne, que Él es el único Salvador de la humanidad, que Él es la vida, Él es la resurrección, Él es el pan que descendió del cielo. Él es el agua que puede saciar nuestra sed. Por eso Jesucristo es mucho más de lo que la gente piensa. Pero también, en segundo lugar, Jesús es el único ungido por Dios. Mira lo que dice el verso 29 de Marcos capítulo 8.
Entonces él les dijo, ¿y vosotros? Preguntando a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Verso 30, pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega. Viene, en realidad de la palabra hebrea Mesías. Mesías es hebreo, Cristo es griego, pero ambas palabras significan lo mismo. En su traducción al castellano es ungido. Por eso decimos que Jesús es el único ungido por Dios. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos por otras personas, ¿no? Por los sacerdotes, por los profetas, ¿no? Para poder ejercer sus ministerios. Entonces, aunque eran enviados por Dios, la unción que recibían era de parte de un siervo de Dios, de un hombre de Dios. Sin embargo, Jesucristo fue ungido por Dios mismo. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. La palabra dice, mas del Hijo, hablando de Jesucristo, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual, nota, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Porque ciertamente habían otros hombres ungidos. Sin embargo, Jesucristo fue ungido por el mismo Dios. Y quizás hoy en día, donde se habla de personas ungidas, ¿no? Muchas veces hay este concepto, sin embargo, debemos recordar que si nosotros tenemos unción, no es una unción particular, no, nosotros participamos de la unción del Santo, como dice en 1 Juan capítulo 2, verso 20, ¿no? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos bajo la unción de Jesucristo. Entonces, yo no tengo una unción solamente personal, mía solamente, no. Si yo disfruto de una unción, es porque estoy en Jesucristo. Por esa razón, el único ungido por Dios es Jesucristo. Y yo, y tú si eres creyente en Cristo, también participamos de la unción del Santo. Por eso vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La palabra de Dios también nos enseña, y Jesucristo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Por eso Jesucristo es el único ungido de Dios. Y en Jesucristo tú y yo participamos de esa unción para poder también ser guiados por el Señor y por su Espíritu para hacer su obra y hacer su perfecta voluntad. Entonces, hasta aquí hemos visto que Jesús es mucho más de lo que la gente piensa. Jesús es el único ungido por Dios, pero también Jesús es el Salvador de la humanidad. Los versos 31 dice así, el verso 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mira, Jesucristo fue ungido por Dios para dar buenas nuevas, las buenas noticias del Evangelio, para dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, poder anunciar el año agradable del Señor. Pero sabes, para que nosotros podamos disfrutar de todas estas bendiciones, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario, a morir en nuestro lugar. Por eso Jesús, siendo el ungido de Dios, tenía una misión. Y la misión
era padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto y resucitar después de 3 días. Por eso Jesús es el Salvador de la humanidad. Él es el único Salvador. Por eso fuera de Él no hay otro Salvador. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Si tú pones tu fe y tu confianza en Jesucristo, entonces tú también serás salvo, serás salva. ¿Por qué? Porque has creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque has puesto tu confianza en ese sacrificio que Él realizó en la cruz del Calvario para pagar el precio de tus pecados y transgresiones. Y Él resucitó también para que tú puedas recibir la justificación por gracia. Por eso pon tu fe y tu confianza en Él, porque solamente en Cristo tú y yo podemos ser salvos. No pongas por eso tu confianza en la religión, no pongas tu confianza en las obras, no pongas tu confianza en ti mismo, no pongas tu confianza en ningún iluminado, por más que se llame el ungido, sino pon tu confianza en Dios, porque solamente Él murió por ti en la cruz. Nadie más murió allí, solamente Jesús. Él, por eso, Él es el Salvador tuyo y mío. Él es el Salvador de la humanidad. Entonces, hemos dicho hasta aquí que Jesús es mucho más de lo que la gente piensa. Él es el único ungido por Dios. Él es el Salvador de la humanidad, pero finalmente Jesús es quien tiene toda autoridad. Él tiene toda autoridad, por ejemplo, para corregirnos. Mira lo que dice el verso 32. Después de que Jesús anunció de que como enviado del Padre, Él tenía que ir y padecer y morir en esa cruz y resucitar al 3er día. Entonces, esto Jesús dice, les hablaba claramente, verso 32. Y entonces cuando Pedro, el que dijo, tú eres el Cristo, de pronto como que no le pareció esas palabras que Jesús dijo de sí mismo. Y entonces Pedro dice, le tomó aparte, quizá le dijo, Señor Jesús, ¿puedes venir un ratito para acá? Y lo apartó un ratito y le dijo, bueno, que no haya ese plan, que no era bueno ese plan. Y le comenzó a reconvenirle, es decir, quería cambiarle su plan. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Jesús tuvo que corregirlo. ¿Por qué? Porque este plan que Jesús tenía lo había recibido de su propio Padre. Porque este era el deseo en el corazón del mismo Señor Jesucristo, de entregar su vida por la humanidad. Por eso el Padre también lo había enviado a este mundo, para ser nuestro Salvador. Pero a Pedro no le pareció esto. Y por eso comenzó a reconvenirle. Y sabes una cosa, cuando algo no nos parece de Dios, cuando leemos la palabra y no estamos de acuerdo con ella, ten cuidado. Porque si tú dices que eres creyente y eres un hijo o una hija de Dios, y no estás creyendo, no estás poniendo tu fe en lo que Dios ha dicho, entonces Dios va a tener que corregirte también, porque Él tiene toda autoridad para hacerlo, a fin de que tú puedas volver al buen camino y tú puedas creer realmente a la palabra de fe, a la palabra del Señor. Por eso Jesús tiene toda autoridad para corregirnos, pero también tiene autoridad para librarnos del enemigo. Muchas veces el enemigo quiere enviar como dardos de fuego, ¿no? A nuestra vida para poder afectar nuestra fe. Y nosotros tenemos por eso que usar el escudo de la fe para poder rechazar esos dardos de fuego, poder apagar esos dardos de fuego del maligno. En Marcos capítulo 8, verso 33,
Entonces cuando Pedro dice que le comenzó a reconvenir de ese plan de ir a la cruz, entonces Jesús dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Porque sabes una cosa, es cierto que Pedro dijo esto, sin embargo él no se daba cuenta que ese pensamiento no venía de Dios, venía del enemigo. Y acá hay algo interesante. Si tú te das cuenta en la historia, y eso lo refiere también Mateo capítulo 16, verso 18, te vas a dar cuenta que en un momento, cuando Pedro declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Jesús le dice, bienaventurado sea Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira, Pedro había recibido esta revelación. Sin embargo, unos versículos después, de pronto él está reconviniendo a Jesús de que no vaya a la cruz, e inmediatamente Jesús identifica que ese mensaje, esa voz, no era de Dios, sino era del enemigo. Y Pedro no se había dado cuenta. Por esta razón, hermano querido, hermana querida, si tú estás firme, mire que no caigas. Si tú estás creyendo a la palabra de Dios, cuidado con desviar tu corazón de la palabra de Dios. Aprende a identificar de dónde vienen esos mensajes, esas voces. Cuidado porque hoy en día hay muchos engañadores que hablan de parte de Dios, pero en realidad son falsos mensajes. Porque falsos profetas han salido por todo el mundo. Tenga usted por eso cuidado. Jesús se dio cuenta inmediatamente de que este mensaje que Pedro le estaba compartiendo a Jesús no procedía de la voluntad de Dios, sino del enemigo. Por eso lo reprendió a Pedro, porque él tenía que volver a la fe, pero a la vez se dirigió al mismo Satanás y le dijo, quítate delante de mí, porque Jesús tiene poder y tiene autoridad para poder poner al enemigo en su lugar y para librarnos a nosotros del enemigo. Pero finalmente Jesús tiene autoridad para enseñarnos a mirar las cosas de arriba. En el verso 33, en la última parte, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro tenía entonces ahora que entender que él no debe mirar conforme a las cosas de esta vida. A veces nosotros queremos encontrar el significado y la razón de nuestra existencia solamente en lo temporal. Pero Dios nos está enseñando, Jesucristo nos está enseñando a poner la mira en las cosas de arriba, en la voluntad de Dios. Por eso qué importante es que tú y yo aprendamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, según la palabra de Dios, para poder agradar a Dios. Y rechazar cualquier mensaje que venga del enemigo. Ten cuidado porque el enemigo es muy sutil. Él es muy astuto. Te va a querer desviar de la verdad. Por eso persevera en la palabra de Dios. Por eso persevera en los devocionales. Persevera estudiando la palabra del Señor. En nuestra conferencia se ha hecho una invitación a todos los discipuladores, líderes y ministros a que puedan también capacitarse en nuestra escuela de plantadores de iglesias. Hermano querido, todo este esfuerzo lo estamos haciendo con la finalidad de poder seguir creciendo más y más en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso te invitamos a que participes de ello. Pero no te quedes solamente en donde estás. Dios quiere mostrarte muchas más cosas. Cosas grandes y ocultas. Pero que Dios las quiere dar a conocer a los que le amamos. Por eso abre tu corazón. Jesucristo tiene autoridad para enseñarnos a mirar las cosas de arriba. ¿Quién es Jesús? Entonces hemos dicho que Jesús es mucho más de lo que la gente piensa
Él es el único ungido por Dios y Jesús es el Salvador de la humanidad y Jesús tiene toda autoridad. Tengamos unas palabras de oración. Amado Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú revelas en tu palabra quién eres tú. Y cuando miramos a tu palabra, podemos, Señor, conocerte más. Por ello, gracias, Señor. Enséñanos siempre a alimentarnos de ti. Que como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. Gracias, Señor. Queremos crecer cada día en tu palabra. Enséñanos y muéstranos más de ti, porque queremos conocerte a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero invitarte ahora a que puedas conectarte al link del Zoom para tener juntos un tiempo de oración. El link está posteado allí en el Facebook y en el YouTube de la IBC del Corregidor. Que tengas un bendecido día en el Señor. Nos vemos el día de mañana.